Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 12 de julio de 2016 y esto es La Contracrónica. Nunca una subida de impuestos se había hecho en funciones. Nunca un incumplimiento se había culminado sin llegar a tomar posesión siquiera del poder. Rajoy, el que quizás sea el político más mentiroso de toda la historia de la democracia en España, ojo, no de esta etapa, sino también de la República, de la Restauración, desde que en España hay presidentes de gobierno o primeros ministros elegidos, el tío más mentiroso es Mariano Rajoy. Pues bien, este de aquí acaba de superarse a sí mismo, lo ha hecho hoy, ha batido todos los récords. El anterior, y cuidado que lo había dejado difícil, había dejado el listón altísimo, estaba en 5 semanas entre lo que había prometido y lo que había terminado haciendo. Esta vez lo ha dejado ya en 2, en 15 días. Las elecciones fueron hace poco más de 15 días. Es decir, hace 16 días estaba prometiendo bajar los impuestos y hoy nos los ha subido. Ha subido en concreto el de sociedades a través de un mecanismo raro que luego explicaré, pero ha subido los impuestos. No ha tenido ni la decencia siquiera de salir a explicarlo, no ya digo él, sino alguien, no lo sé, del Ministerio de Economía o del Ministerio de Hacienda. Y hay un cabreo, por lo menos entre los liberales, un cabreo considerable. La verdad, si había que estar a favor de esto, casi mejor estar en contra, ¿o no? Lo más curioso de todo es que ni siquiera el tío había sido investido. Es decir, ponerse a subir impuestos sin haber tomado posesión. La última vez, recordemos que lo hizo una semana o 10 días después de tomar posesión de la Moncloa. Estaba ya en la Moncloa, había nombrado gobierno y del primer Consejo de Ministros salió la decisión de meternos el mayor rajonazo fiscal de la historia de España, que fue, creo que fue el 28 de diciembre, si mal no me acuerdo. De hecho, cayó el Día de los Inocentes y de ahí que muchos no nos lo creyésemos. Pues bien, sin haber siquiera llegado al poder, aunque él está en el poder de manera en funciones, pero todavía no está nombrado como presidente del gobierno, nombrado por el Parlamento, que es quien tiene que nombrarle, ya ha tomado una decisión de calado para la legislatura. Y ojo, que no es seguro que lo logre. Estamos todavía en esta fase en la que no se han cerrado las alianzas. Hoy, de hecho, se ha visto con Pablo Iglesias y se ha visto también con Albert Rivera. Albert Rivera, como era de esperar, le va a dejar pasar, pero no quiere entrar en el gobierno con él. Gracias a Dios no sabe Albert Rivera de la que se ha librado. Imaginaos que hoy por la mañana hubiera dicho Albert Rivera que sí que entran, que están dispuestos a tomar alguna cartera. A estas horas no sabría el hombre dónde meterse, después de la noticia de la tarde. Y luego Pablo Iglesias le ha dicho que no, que por supuesto no va a entrar en el gobierno, como es lógico, y que le va a votar que no. Pablo ha salido y ha dicho que va a buscar pues, sus alianzas para montar su gobierno de progreso, que no termina de abandonarlo. Lo cual le honra, porque la insistencia, ya sabéis, bastante follón tiene en casa. Por cierto, no he hablado aquí en la Contracrónica del Consejo Ciudadano, que fue el otro día, justo coincidió con el Comité Federal y tuve que escoger de cuál de los dos hablaba y al final me decanté por el del PSOE porque me parecía más interesante. Pero hubo miga en el Consejo Ciudadano de Podemos. Fue una cosa muy cachonda. A ver si no creo que le pueda dedicar un podcast completo, pero sí hablar de un poco de lo que sucedió ahí y de lo que se habló y de cómo han conseguido la cúpula de aquel partido, de aquel movimiento, ha conseguido pasar de puntillas por encima del fracaso electoral. Pero bueno, vamos a volver a lo del día, y lo del día ya sabéis que es el rejonazo fiscal que nos acaban de meter, o que han metido a las empresas, que significa metérnoslo a todos, porque a fin de cuentas todos trabajamos para empresas, todos compramos productos, todos contratamos servicios y esos los prestan empresas, que a partir de ya mismo, o en cuanto se aplique esto, porque no han dado muchos detalles, pues tendrán que pagar más impuestos. No lo olvidemos, cualquier impuesto que pongas en cualquier lado de la economía lo vamos a notar todos. Este rollo que andaban algunos diciendo hoy por la tarde, pero lo van a pagar las empresas, no el lerdo, lo vas a pagar tú, lo va a pagar cualquier persona. A fin de cuentas, esto realmente es quitarle dinero, quitar recursos a la economía productiva para entregárselos al gobierno, que gasta más de lo que ingresa. No es para que el gobierno, que os digo yo, construya un túnel debajo de los Pirineos, no. Que puedes decir, bueno, a lo mejor hace falta, como ese que construyeron en Suiza, el del Gotardo, que acaban de terminar. Eso los suizos lo votaron en un referéndum y se proveyó de fondos al gobierno federal de Suiza para que se hiciese ese túnel que consideraban que iba a repercutir para bien en la economía del país. No, aquí es directamente para tapar su puñetero agujero. Claro, si nos vamos
a las declaraciones, que es lo poco que tenemos, en el año 2011, en aquel 28 de diciembre, Rajoy, el gobierno de Rajoy, acababan de llegar, estaban recién estrenados, se escudaron detrás de la mala situación que les había dejado Zapatero. Dijeron que era temporal, por supuesto, y ya sabéis que no hay nada más perpetuo que lo temporal, por lo menos en España. Es cierto que han bajado algunos, muy pocos, la verdad. Seguimos teniendo una de las presiones y de los esfuerzos fiscales más altos del mundo. Y en aquel entonces su excusa era esa. Es que nos ha dejado Rajoy esto, la caja vacía, con telarañas, un montón de facturas por pagar. El déficit es mayor de lo que pensábamos. Bueno, tenían coartada. Ahora, ¿cuál es la coartada? Pregunto. Antes la situación era mala y por lo tanto había que incumplir. Pero ahora no llevan diciendo desde hace un año, año y medio que España va bien, que gracias a ello el crecimiento es vigoroso, que España es el país que más crece de la zona euro, que somos la locomotora económica de Europa. A la locomotora económica de Europa la tienes que freír a impuestos. Subírselos incluso in extremis, en funciones. No han esperado ni siquiera a tomar posesión. Tiene cierta lógica que lo hayan hecho así y lo veremos un poco más adelante. El tema es que no les llega. Y esa es la razón. Punto. Recaudan un disparate, recaudan cientos de miles de millones de euros a través de 1000 figuras impositivas y no les llega. Y entre gastar menos, que hubiera sido la otra opción, y recaudar más, pues la cosa está clara, o por lo menos está clara para esta gente. Lo curioso y lo caprichoso, más que curioso, es que hace tan poco tiempo que terminó la campaña que llama la atención que haya sido tal que un 12 de julio cuando la campaña acabó el 24 de junio. Hace nada. Ayer por la tarde todavía están los carteles pegados por las calles de España. Todavía estamos con la resaca electoral. Se vive todavía, las noticias son todavía casi electorales. Y la propuesta estrella de esa campaña era precisamente, de esta campaña de la de 26J y de la del 20D, era la bajada de impuestos. Esto es lo más curioso de todo, o mejor dicho, lo más caprichoso de todo. Lo vendían, de hecho, como el punto que les diferenciaba del resto de partidos. Decían, está claro, nosotros seremos muy malos, tendremos muchos corruptos, habremos pagado la sede con dinero negro, tendremos a Bárcenas, tendremos a Rita Barberá, pero somos el partido económicamente serio, el partido que baja los impuestos, y así lo hemos demostrado en el pasado. Lo que estaban demostrando es que sus votantes tenían memoria de pez, porque no eran el partido que había bajado los impuestos, sino el que había pegado a la subida fiscal más grande de la historia de España. De hecho, hubo una parte de electores que habían votado a Rajoy en el año 2011, y estoy hablando de millones de personas, no sé cuántos, no muchos, no 10 millones, pero por lo menos 1 o 2 millones de personas que decidieron no votarle más después de aquello, que a raíz de 2012 deciden no volverle a votar porque la estafa fue grandísima. Pero vamos a ir a ciertas frases que he recopilado, pronunciadas el mes pasado, No estamos hablando de cosas que se dijesen en el verano de 2010, o que se dijesen como aquella campaña del IVA, o que se dijesen, ¿qué os digo yo?, de hace 4 años, 3 años. No. Dichas, pronunciadas estas frases, hace exactamente un mes. Mariano Rajoy, por ejemplo. Los he cogido, las llevaba Manuel Llamas el Libre Mercado, algunas había hecho una pequeña recopilación por si queréis ir a verlas. Indigna más todavía cuando las lees. Decía Mariano Rajoy el mes pasado con estas palabras exactas. Vamos a bajar los impuestos. Vamos a bajar el impuesto de sociedades, ahí, con un par. Se puede hacer y vamos a hacerlo. El textual, lo de con un par es mío, pero el resto es el textual de Mariano Rajoy, mes pasado. Otra más. Sería un error no bajar los impuestos. Un inmenso error. Pues bien, me han dado ganas de titular el podcast El inmenso error. Pero esta frase no se recuerda. Tendríais que haber entrado para entenderlo. Pero es que estaba llamando hace un mes, exactamente un mes, estaba Mariano Rajoy llamando a la subida de impuestos inmenso error. Otra más de Guindos, que ha sido el desdichado que le ha tocado comunicar al país, urbi et orbe, a la ciudad y al mundo, que iban a incumplir su principal promesa electoral. Decía, hace un mes, hay margen para bajar los impuestos siempre que haya crecimiento. Bien, Luis, hay crecimiento. Luego hay margen para bajar los impuestos o no. O mentías. Porque lo mismo, si hubiera periodistas independientes en las ruedas de prensa del Ministerio de Economía, es lo primero que te deberían preguntar.
Señor de Guindos, usted ha mentido, lo sabe, es consciente, tenemos estas declaraciones. ¿Por qué ha mentido a los españoles? No me venga con lo de Bruselas. Lo de Bruselas lo sabían. Los datos de déficit los tenían el mes pasado. No estamos hablando de lo que pasó en 2011, que desconocían lo que traían. Bueno, decían desconocer. Pero bueno, siempre puede ser que llegues a un sitio, abras el cajón y te lo encuentres, como dijeron, como arguyeron ellos, lleno de facturas sin pagar. Pero ahora no. Llevan ustedes en el machito desde hace 4 años y medio. Conocen perfectamente la situación de las cuentas nacionales porque son ustedes quienes las hacen. No sé si esta misma pregunta se llegará a pronunciar en Moncloa o en la próxima rueda de prensa del Ministerio de Economía. No tengo ni idea. Si yo estuviese ya lo haría, si me dejasen, cosa que dudo bastante que me dejasen preguntar desde luego en Moncloa ni de coña. Una más. Sánchez Camacho, Alicia Sánchez Camacho, la inefable Alicia Sánchez Camacho. El PP lleva en su ADN la bajada de impuestos. Si es que uno no sabe si darle un abrazo. En serio lo digo, cuando lees estas cosas, cuando oyes estas cosas, hay mujer que lleva en su ADN, este es el ADN. Es decir, además de mentir, ser idiota, sabiendo que puedes, dentro de un mes, dentro de 15 días, vas a estar subiendo impuestos porque tenéis el déficit descontrolado, porque vosotros habéis descontrolado el déficit, nadie más. En este caso no se le puede culpar a nadie. Una más, Cospedal es alguien importante dentro del PP, es la secretaria general del partido. Es decir, ahí es nada, no estamos hablando de una cualquiera, como Sánchez Camacho, que a fin de cuentas es la representante del PP en el lugar donde menos gente le vota, que es Cataluña. Dice Cospedal, literal, muy sencillo, muy al alcance de cualquier retrasado mental: vamos a bajar los impuestos. Repito, María Dolores de Cospedal, vamos a bajar los impuestos. Hace un mes. Quien no haya entendido eso lo entiende hasta un estudiante norteamericano de español que está en los 2 primeros meses de estudios. En primer curso. Vamos a bajar los impuestos. Caray. Por cierto, andaba en Cataluña esta mañana Cospedal y esta tarde. No sé si habrá dicho algo, no sé si algún periodista le habrá preguntado. Señora Cospedal, usted dijo vamos a bajar los impuestos y un señor calvo en Bruselas ha dicho que nos los va a subir. Una pregunta así procedería. Desde luego que procedería. Yo estoy convencido que los españoles y desde luego los votantes del PP estarían deseando escuchar la respuesta. Y por último, Soraya. Yo a mi amiga Soraya no podía dejarla ni de primera ni por la mitad. Tenía que ponerla la última para que se os quedase el recuerdo. Así la quiero. Decía, hace no tanto tiempo, cambió el tiempo verbal. Estas cosas se pueden hacer. Las cuentas salen. La tía en plan sobrada, además. Se pueden hacer. Pero ¿cómo que se pueden hacer? Pues si se pueden hacer, hacedlas. Y si lo han hecho, pero han hecho exactamente lo contrario. Lo cual viene a demostrar 2 cosas. O nos viene a decir 2 cosas. Que se eliminan la una a la otra. Soraya es boba y no tenía ni puñetera idea cómo estaban las cuentas nacionales. Lo dudo, es abogada del Estado. Además de boba no tiene nada. Es mala, pero no tonta. O B, mentía. Y sabía que mentía. Es decir, como hemos visto, esto es una colección. Soraya, Cospedal, Sánchez Camacho, Guindos y el propio Rajoy. Una colección de mentirosos compulsivos. Pero no contentos con mentir como si les fuese la vida en ello, y la verdad es que parecía que les iba la vida en ello, o es que quizá les iba la vida en ello. Sabían que si no mentían, las posibilidades de tener los resultados electorales que tuvieron, que tampoco eran para tirar cohetes, no nos engañemos, pues se amargaban un poco, amarilleaban bastante, no lo sé, habrá habido gente que les haya votado creyéndose todas estas frases que os he dicho. He cogido unas cuantas, podría haber pillado más, porque ha sido... Insisto una vez más, el tema central, la bajada de impuestos. No es que lo dijesen un día en un mitin perdido en Huesca a las 12 de la noche fuera de micro. No, es que lo estaban diciendo en la publicidad electoral, lo estaban diciendo en todos los mítines, lo decían en los debates una y otra vez. Era el mensaje central. Era como lo de la emergencia social esa de la que hablaba Carmena y la Colau y compañía el año pasado, las municipales, que era el eje central de la campaña. Bueno, pues el eje central de la campaña de estos ha sido la bajada de impuestos, porque lo llevan en su ADN. Bien, pero no contentos con eso, se han pasado toda la campaña electoral sacudiendo la badana a Ciudadanos, que preveía una reforma de sociedades, porque ya la había pactado previamente con el PSOE en el famoso acuerdo del mes de febrero. Porque en este caso Garicano, que tampoco es que sea santo de mi devoción, la verdad,
pero al menos no está maleado por esto. Él sabía, como él sabe cómo está la cosa, y que lo último que quizá me gustaría. Garicano es un liberal templado, pero liberal a fin de cuentas. Probablemente le gustaría bajar un poco los impuestos, sabiendo, como sabemos todos, que tenemos una de las presiones fiscales más altas del mundo. Pero no se quiso meter en líos, de ahí que el programa fiscal de Ciudadanos era bastante moderadito, muy conservador. Por si el día de mañana se veían al frente de un ministerio económico. Que no tuvieran que desdecirse, caray. Como les va a pasar a estos. Bueno, aunque a estos les da un poco igual. Al final, curiosamente, la reforma del impuesto de sociedades la han hecho ellos 15 días después. Y la han hecho ellos en funciones. Es que no me canso de decir esto, porque esto jamás se había hecho. Tú cuando se lo cuentas a alguien, ¿no? Acaban de decretar una subida de impuestos en funciones. No creo que puedan pasarla por la Cámara hasta que no esté constituida, porque no hay Cámara, hay una Diputación permanente y para usted de contar. Pero bueno, la decisión está tomada en funciones. Una reforma que además es pan para hoy y hambre para mañana. Porque no se trata de una subida en sí, se trata del anticipo del pago. Es decir, necesitan el dinero y lo necesitan ya. Esto significa que al año siguiente habrá que devolver a las empresas la parte que han pagado del impuesto que no les correspondía. ¿Veis cómo es pan para hoy? Es dinero para hoy, para salir del paso, como los ludópatas, y hambre para mañana. Las retenciones del impuesto de sociedades, las retenciones a cuenta, que es lo que pretenden hacer para sacar esos 6.000 millones que dice Guindos que va a sacar, como no los pinte, no sé yo muy bien dónde va a sacar tanto dinero, teniendo en cuenta que la recaudación de sociedades que debe rondar 20, 22.000, 23.000 millones de... Hablo de memoria, pero debe rondar por ahí la del año pasado, que fue una recaudación de sociedades histórica, la más alta desde 2008. Y quieren recaudar, ¿qué será? ¿El 25%? ¿El 30%? Por ahí. Así, de una tacada. No sé, quizá con estas retenciones a cuenta, que suba el tipo, las grandes empresas que pagan grandes cantidades, pues quizá les salga. Supongo que Guindos, que sabe hacer estas cosas, habrá hecho los números. Bueno, pues estas retenciones a cuenta se calculan sobre los beneficios contables y no los beneficios fiscales. Esa es la diferencia. Incrementas la recaudación de golpe y luego tienes que devolver una parte. La parte que no corresponde pagar. Es, por resumirlo mucho, que no tengo más tiempo, es la clásica trampa de los tilineros tontos que se engañan a sí mismos. Esto es lo que acaba de hacer Guindos, lo que acaba de hacer Rajoy. Simplemente yo aplazo, recaudo, voy a Bruselas, se lo explico, mire, ya hemos cuadrado aquí, ven como mi voluntad es clara, hemos subido impuestos y el dinero que habíamos prometido, bueno, no son 6.000 exactamente, al final hemos conseguido solo 3.500, pero miren que estamos tomándonoslo en serio. Porque claro, toda esta historia a cuenta de qué viene. Esta es la pregunta principal. Los medios afines o adictos, habría que decir, al Partido Popular de Rajoy están con Bruselas, están sacando el malo. Les falta decir que esto es una conspiración de los mercados, que no tardará Maruenda si le dejas tiempo. Así que esto es un golpe de mercado, que dirían los perroflautas. Esto es un golpe de mercado, las instituciones que nadie ha elegido están a un tris de empezar a hablar así esta gente. Pues bien, esto viene a cuenta de que quieren evitar la multa de la que os hablaba el otro día en la contra del déficit, la multa que les va a poner la Comisión Europea. Los del Ecofin se han hartado y han dicho que ya está bien y han abierto el procedimiento de sanción, no sé cómo llaman eso, pero creo que ya se abre un plazo y tal y cual, y es muy probable que les terminen multando. Está convencido Guindos de que no lo van a hacer y por eso ha presentado esta medida estrella. Una medida estrella que se da de hostias, y perdón por la expresión, con la medida estrella suya de la campaña. Porque al Ecofin, es decir, a la reunión al Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, le da igual que recaudes más o que gastes menos. Lo único que quieren estos señores es que cuadres las cuentas. No por nada, no porque sean unos sádicos, es porque te has comprometido a tener las cuentas cuadradas. Bueno, que no están cuadradas del todo, que admiten un déficit del 3% sobre PIB, que ya es un descuadre acojonante. A ninguno de nosotros nos lo consentiría el del banco, tener un descuadre continuo. Nos lo pasaría el primer año, 2, si hemos sido muy buenos clientes. Y tenemos algo que nos puedan ejecutar, claro. Pero más de eso no, el banco no te lo consiente. Bien, pues a ellos
les pasan un 3% sobre... Es decir, les permiten que se endeuden y les permiten que tengan las cuentas que estén en déficit, que puedan vivir permanentemente en déficit siempre y cuando sea pequeñito. Esa es la realidad. Esa es la realidad de Bruselas. Te permite... Y además tú has llegado a ese acuerdo. Tú lo has firmado. Bueno, lo firmaron no ellos, pero un gobierno anterior. Y lo que está pidiendo el Ecofin es eso. Cumplen ustedes, honren ustedes sus acuerdos. Y aquí el complejo Soraya-Rajoyino solo conoce un modo de cuadrar las cuentas. Subiendo impuestos. Es el único, no hay otro. La idea esa de vamos a reducir el gasto. Gastar menos. Vamos, ni de coña. Tienen un pánico, un miedo africano a la palabra recortes. Al final han terminado comprándole el discurso a la izquierda. Como los recortes no podemos recortar, no podemos recortar. En lugar de cambiar el discurso y vender un discurso, eso se dijo ya, y lo decía yo hace ya 4 años. Pero contraatacad con otro discurso. Frente al recurso de los recortes, atacad con el recurso del despilfarro. Efectivamente, tiene que haber recortes porque se está despilfarrando, porque el Estado gasta como un drogadicto. Si a un drogadicto, un tipo que es ludópata, drogadicto, alcohólico, te viene su mujer y te dice, no, vamos a hacer una serie de recortes, le voy a quitar el whisky y le voy a quitar la tarjeta de crédito. Nadie se quejaría, no, haces bien a ver si, aunque sea por falta de fondos, deja de meterse mierda en el cuerpo. Y además, ahora tienen que ser investidos, o tiene que ser investido Rajoy como presidente del gobierno, y eso implica ciertas abstenciones. Aunque sea de 5 o 6 diputados, pero necesita abstenciones. Así que, puestos a joder a alguien, ¿a quién lo van a hacer? ¿A sus votantes o a los votantes del contrario? Pues a los suyos, obviamente, que son el Partido Popular. Que es Rajoy, recordadlo. Que es Soraya. Que es una plaga bíblica que no remite. Llega la gozadera, llega la podenoticia. Una noticia para todas y todos. La noticia democrática. La noticia inclusiva. Para la gente que quiere el cambio. La podenoticia. Desde el núcleo irradiador a tus oídos y oídas. Pues hoy tengo un colaguaso magnífico en la podenoticia. Tengo el megatasazo, así se llamaba, el tasazo de Colau, el último, porque a los pobres barceloneses no hace más que crujirles, y crujirles de manera muy selectiva. Este último es que va a cobrar 633 euros por tener el piso vacío, por tenerlo más de 2 años. Que lo sepáis por si estáis en Barcelona o vivís en Barcelona y tenéis un piso, pues qué sé yo, que os dejó vuestra abuela y no vive nadie en él, porque no os compensa alquilarlo, por la razón que sea, porque vais allí o lo utilizáis de vez en cuando, o se lo dejáis a vuestro primo o lo que sea, lo tenéis vacío, en vuestro piso. Bien, como esté más de 2 años, os va a tocar cada vez que se abra un expediente por el piso vacío, quiero decir. Es decir, cada vez que hay un piso vacío, cada vez que se detecta un piso vacío, mejor dicho, en Barcelona se abre un expediente con la idea de garantizar el derecho a la vivienda, siempre la misma historia. Y ese expediente cuesta 633 euros. Ojo, ni 600 ni 700, ni 630 ni 640, 633 euros. No sé si llegará a céntimos la cifra. Y luego a partir de aquí se cobran otros 286 euros más por cada requerimiento que se abra a causa del incumplimiento de un requerimiento anterior. Como veis, bueno, es más que un tasazo, yo lo llamaría un cuchillazo, una cuchillada. Es un disparate, pero bueno, ¿qué se podía pretender de una alcaldesa que hizo sus pinitos en política interpretando al conocido superhéroe Supervivienda? Si no lo conocéis, porque no sois españoles, o sois españoles, pero en el año 2007 o erais muy jóvenes o vivíais en Marte, pues tenéis en YouTube unos vídeos magníficos en los que se ve a Ada Colau vestida de superhéroe denunciando la carestía de la vivienda. Bien, carestía, Colau es esta, tener un piso vacío. Aparte, en el caso de que alguien tenga un piso vacío, ¿qué tiene eso de malo? Esa es mi pregunta. ¿Que no lo quiere poner en alquiler? Ya, pues que el piso es suyo. Puede hacer lo que quiera, es lo que harías tú en el caso de tener un piso vacío. Tenerlo vacío o tenerlo ocupado. Hay gente que ha tenido suerte en la vida, pues heredó un piso. No pasa nada, al contrario, eso está bien. Eso es un ahorro. Mejor que tenga una familia una casa vacía
a que se lo gaste. Al menos tiene un capital ahí ahorrado que el día de mañana si lo necesita por cualquier cosa, porque, qué sé yo, le viene una enfermedad muy mala o, no lo sé, quieren pagar la universidad a los hijos o dejar algo a sus nietos. No me parece mal tener un piso vacío. ¿Es que no hay vivienda para todos? Pues que liberalicen el suelo de una puñetera vez y se pueda construir más vivienda. Digo yo, que empiecen a retirarse impuestos sobre la vivienda, que es de las cosas más hipertasadas que existen. Ahora incluso hay una, como veis, en Barcelona, que un nuevo impuesto que te lo cascan si tienes la casa vacía. En fin, bueno, aquí lo voy a dejar, que este podcast quería dejarlo limpio, pero al final he visto la cosa limpio solo para meterme con Rajoy y compañía, pero he visto la cosa esta de colado y he dicho, no puedo, no se me puede escapar esta noticia hoy. Pues lo dejo aquí, espero que no os enfade mucho. Si votasteis al PP lo siento por vosotros, de verdad, no voy a hacer ni mofa ni befa con eso, simplemente os han engañado 2 veces, lo siento mucho, espero que no os engañen una tercera, y si no le votasteis, pues disfrutad de lo que todos nos temíamos. Al final ha terminado sucediendo y ha terminado sucediendo mucho antes de lo que pensábamos. Muy bien, queridos amigos, pues nos escuchamos o me escucháis mañana.